a todos, a todas y muchas gracias por unirse a nosotras en nuestro primer webinario tras la COP16. Hoy vamos a, a saber un poco lo que ha pasado en la COP y vamos a hablar un poco de los temas principales y de qué ha significado esta COP16 para las niñas y las mujeres. Muchas gracias a todas por estar aquí. Y antes de empezar, me gustaría darles unas notas sobre cómo va a funcionar la reunión antes de seguir con la reunión y para que todo salga bien. Me gustaría pedirles que por favor se aseguren de que tienen el micro apagado y también me gustaría hacerles saber que tienen interpretación disponible en inglés, en español y en francés. Y, y por favor elijan el idioma de interpretación que necesiten. En la parte inferior de la pantalla tienen la opción de la interpretación. También me gustaría animarlas a todas a que activen la cámara para que podamos vernos. Y me gustaría aclarar que esta sesión se va a grabar, por lo tanto, em, tenemos que asegurarnos de que todo se graba de forma correcta y de que todas sepamos que esto se va a estar grabando. Y así dar acceso a las personas que no han podido acceder a esta reunión o que se quieran informar algo más a acceder a esta reunión, que tendrá también una versión española, inglesa y francesa. Y me gustaría aclarar que las preguntas y los comentarios se harán después de cada tema del que hablemos. Sorry, Fatima, we lost again the full screen. Voy a volver a poner la pantalla bien. Creo que ahora sí que se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Voy a empezar compartiendo la agenda de hoy. Vamos a empezar con una introducción por parte de Amelia, que es nuestra coordinadora, y tendremos un panel sobre pues, la evaluación del grupo de trabajo número 1, en la que hablaremos de los resultados en cuanto a los temas 8, 9, 10, 11, 12 y 14. Y luego tendremos una ronda de preguntas y respuestas y tendremos el segundo panel en el que hablaremos sobre la evaluación del grupo de trabajo número 2 y hablaremos de los resultados en cuanto a los temas 16, 18, 19, 20 y 25. Tras eso tendremos pues una breve despedida y tendremos una conclusión y entonces pasaremos eh, a hacernos una foto todas juntas. También me gustaría pasarle el micro a nuestra coordinadora, que es Amelia, que va a dar una pequeña introducción en cuanto a los objetivos generales del Women's Caucus en la COP16. Amelia, can you hear us? Amelia, ¿nos escuchas? Yes, thank you so much, Muchas gracias. Sí, Fatima.
and welcome Gracias, everyone Fátima, to this y bienvenidas a todas. session. I think that for the Women's Caucus, we had Creo que a para el pretty Women's concrete Caucus objective when attending eh, COP16. And hemos our tenido main muchos objective was objetivos en la to make COP16 y visible nuestro objetivo principal era the need for a human rights perspective to hacer be visible la embedded necesidad into de que la perspectiva de los derechos COP16 humanos se decisions and integre discussions. Uh, en, it is en not todos only los about debates. having references to No se women. trata I think we solo are de beyond that. cómo todo esto Like we afecta have a been las mujeres, asking sino que women yo creo que and ya hemos to be included superado eso. Creo que ya in va the más allá de eso. reflections, in the Creo negotiations, que es importante but in que esto esté how presente every siempre en las policy negociaciones, en las decision that is reflexiones being y que made cada is looked decisión into a política broader que se picture haga in forme a broader parte de un understanding marco on how all the más, policy decisions de un mayor related to de un marco biodiversity mayor are also related to que gender incluya justice la and diversidad. women's rights. Y And es I won't give importante que any se tenga details en because cuenta my colleagues que will todo give lo que tiene que those ver con la details in biodiversidad for the también va a particular afectar a los derechos de las items. mujeres But y our main demand al when estado being de at las COP16 mujeres. in Cali, it was El how objetivo women's principal de la rights, COP16 en women and Cali girls' rights, para and nosotras fue gender dynamics should hacerles be saber fully cómo understand las and dinámicas de could género deben be embedded entenderse into the completamente y deben negotiations integrarse and in en las particularly in the negociaciones ways y those en decisions would particular be en implemented. la forma en la que se implementan We las will decisiones hear tomadas. from our colleagues that in some elements, in some En algunos topics, we succeed, elementos, en but we algunos will also temas, hear that hemos, unfortunately in some em, others we hemos salido weren't. victoriosas y sin But embargo en we will otras understand that no tanto. these results are Pero not necessarily the direct result of our advocacy, pero but estos about resultados the no son main tanto situation, un resultado the directo de overall nuestra defensa situation of y the de nuestro world, right? activismo, Like sino there que is también a tienen big que push ver con la against human perspectiva rights, a big que push tiene el against mundo, ya gender que está justice. habiendo un gran But what we're impulso trying to en do cuanto a los is derechos humanos what we're trying to em, do is y en to cuanto a la make igualdad de our género. bit in the biodiversity realm and how is that related with Creo que es development and how is that importante que related with climate, destaquemos cómo because we la see our biodiversidad work está, not in la defensa de la isolation, but biodiversidad y how del clima everything is está related relacionada con to la other igualdad de género environmental y los issues, derechos to humanos. Creo other que es economic fundamental issues, que but tengamos en cuenta la also to relación que tiene other, esto and con particularly with the overall asuntos human económicos, rights con asuntos demands. medioambientales I'm really y grateful for sobre todo everyone to be con here los and derechos also really humanos. grateful Estoy muy for our agradecida de que policy estéis team, todas aquí. our colleagues Y that make también estoy muy possible agradecida a the nuestras caucus work compañeras during que COP16. hacen Thank you so que han much, hecho que nuestro Fatima, for trabajo durante allowing la me to give COP16 these haya opening sido remarks. posible. I'll give back Muchísimas the floor to gracias, you. Fátima, por la introducción y bueno, puedes continuar. Muchas gracias, Amelia. Creo que siempre es maravilloso escucharte y, y me gustaría agradecerte esta pequeña actualización sobre sobre estos temas y también me gustaría agradecer también a nuestras líderes a nuestras líderes en política porque han convertido la COP16 en todo un éxito para nuestra organización. Y bueno, voy a continuar porque no tenemos mucho tiempo y tenemos muchos temas de los que hablar. Voy a pasar al segundo punto y me quiero asegurar de que pueden ver mi pantalla perfectamente, por favor. Thank you so much. Our first working group, as I mentioned before, Nuestro primer grupo de trabajo, como he mencionado antes, cuando estaba hablando de nuestro itinerario para hoy, pues es el siguiente, que ha dirigido nuestra compañera Sharon.
que hablará de los progresos realizados por las partes en la elaboración de metas y la actualización de las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad. Thank you so much, Y Fatima. adelante, Sharon. Good day, everyone. Muchas gracias, I will Fátima. also try and be brief since Hola a everyone todas. is Voy a left. intentar ser breve I am porque no going to tenemos mucho present tiempo on y item voy a number 8 presentar on the el National tema Biodiversity número 8 Strategies and Action Plans, the NBSAPs. sobre las A estrategias lot y of los planes discussion happened de during acción. the SBI, which was pre-COP, and Mucho de este a lot debate of se llevó a cabo negotiations were done eh, then. antes de la Before the COP COP16. ended, the president Antes of de the que la COP COP terminara, el presented presidente a de la COP CRP, which presentó una is CPA uploaded online. So sobre majority la of, tierra or as Amelia had mentioned, y we did como not Amelia ha have mencionado, some of the pointers that we wanted included in the no document. conseguimos que se However, it incluyera is todo positive lo to que note nosotras and pretendíamos, that pero creo at que es least 5 importante of them destacar. were adopted. Oh, there's some echo. Parece que hay un Without problema con el bracket, sonido as at the time the COP ended. So just to introduce briefly, y me it's gustaría important to note that introducir the COP16 emphasized brevemente the que critical la role of COP16 inclusion enfatiza, bueno, intentamos towards the enfatizar revision of the NBSAPs, el and papel I think crítico y the parties were fundamental urged de to las ensure that their mujeres NBSAPs are y revised and updated, que resulta fundamental and they assure that defender the policies los and the derechos strategies are in line with the a la hora de ANGBL. desarrollar So the key outcomes of estrategias the y NBSAPs políticas. were, at least the first one under paragraph 4 of the paper, was the full and effective participation, where También parties were encouraged to tuvimos adopt el inclusive objetivo and de transparency conseguir una in engaging participación women, efectiva y completa de las mujeres y indigenous las peoples, niñas, and the local incluyendo communities también, por the supuesto, a los pueblos participation of the indígenas evaluation y processes a of the las NBSAPs. comunidades So locales a la hora de participar en it's important to note en that las some NBSAPs. key countries have also included and ensured that Algunos their países NBSAPs align clave with the full también NBBL, nos han and asegurado que sus particularly intereses se alían con los 13, nuestros which calls parties to ensure full, equitable, meaningful, and informed y participation también and leadership in se han comprometido biodiversity-related actions, engagements, policies, a and participar decision-making en processes at all levels. The other key ayudar point a que las on mujeres capacity y building, las niñas tengan where una participación the efectiva y workshop completa mechanisms a todos los which niveles. finance the biodiversity processes, such as the GEF, were called upon to strengthen También the especially developing countries se ha intentado building and technical reforzar, support. em, The other bueno, se ha one is intentado on the convencerles para que integration of human rights, refuercen where esa, there was the esa, cap- recognition on or the esa linkages forma between de biodiversity governance dar and human apoyo rights, where técnico parties were a los encouraged países to en address the desarrollo systemic y bias ayudarles that a are desarrollar existing and those that capacidades. hinder women's participation in the policy formulation processes. So key challenges, of course, Por that supuesto, were nos noted enfrentamos a throughout the muchísimos negotiations and even retos some a came nivel out de las during the negociaciones. side events was the resource limitations, También se habló where mucho de la there falta de are recursos, inadequate financial and technical resources to Falta implement de the gender recursos técnicos desde también luego. responsibilities a la hora de Es implementar fundamental the las challenges of estrategias con incluir perspectiva de recursos género de forma técnicos efectiva. where Otro para problema que implementar tuvimos fue todas el las monitoreo y la medidas, that evaluación, to ensure that porque the todo gender el tiempo sensitive estábamos intentando indicators hacer un in the llamado para NBSAPs contar con and ensure that indicadores there is sensibles a esta timely agenda en los monitoring framework MVSAPs y asegurarnos to de que ensure es that the algo que targets will forme be parte del marco monetario, realized. So para our asegurarnos recommendation de que se pueda was llevar a for cabo la parties meta to número ensure that 23. Nuestra participatory recomendación era que processes las are partes well asegurasen que los strengthened procesos participatorios to
se include reforzasen women in jobs, correctamente, con el skills, and objetivo de behavior poder incluir shifts in a the las mujeres, a recruitment las niñas, processes, a la juventud, a also los to ensure pueblos that indígenas y las agenda comunidades activities and locales en este indicators proceso de reflect evaluación. this as well. Además, también queríamos And que the los last thing is indicadores fuesen to sensibles ensure al that género en women, todo este proceso. Ya por especially the último, women in queríamos también governmental asegurar que agendas, las are mujeres, protected sobre in todo the que process. las So, defensoras in del medio ambiente, conclusion, estuviesen it is protegidas a lo key to largo de todo ensure este that the proceso. NBSAPs Por lo tanto, como are conclusión, uh, creemos que es are esencial que reformulated nos or aseguremos revised de que los into a NBSAPs se holistic formulen y approach se to ensure revisen there is utilizando un quality and enfoque sustainable holístico, garantizando así biodiversity outcomes under the que key se NBS. respeten Thank la you very igualdad much. y la sostenibilidad de la biodiversidad en el marco Thank mundial you de so much, diversidad Sharon. biológica Cumming Monreal. Muchísimas Thank you gracias, for Sharon. sharing this, Muchísimas gracias the main por goals compartir or the con outcomes nosotros regarding the los Amazon resultados case. principales del ítem número 8. As I said before, the time is very limited. Como he dicho ya Thank you anteriormente, so much tenemos for tiempo being on limitado, así time. que muchísimas gracias por respetar el I tiempo. will move to the other item, Ahora vamos a pasar al siguiente and ítem de la please keep agenda. the questions Por until favor, the end, not until the end, but until the mantengan las preguntas panel, the first hasta panel. que I lleguemos will go to al the final second del primer item grupo de on our trabajo. agenda, Ahora voy a pasar al the segundo ítem de DSI, the nuestra Digital agenda. Sequence Information Este and trata sobre Data la Resources, where información de our secuencias digitales co-CEO, sobre Eda los recursos Fernandez from genéticos. En este Mexico, caso, will share with contamos us con Eda the main Fernández, que era goals la and lead de outcomes políticas, es de regarding this México y va a item. compartir con Thank you. nosotros los puntos principales y los Hello, thank resultados. you Muchísimas all. gracias, Thank Fátima, y you muchísimas gracias a for todos por estar the aquí important con nosotros, porque results. efectivamente es muy importante que Digital compartamos sequence dichos information on the resultados. resources of La multilateral methods información de la secuencia digital es and the sobre data los found recursos was one of the genéticos. main Los mecanismos multilaterales y el Fondo important Global issues fue uno in de the los COP problemas because we principales de only la were able COP. to arrive Lo cierto here es que in nos tomó the mucho, end, mucho but tiempo llegar in terms of pues donde llegamos en ese getting momento. there, Y en cuanto a si obtuvimos algo o not no, basically as pues les diré lo women from siguiente. the world, but there are some No things obtuvimos that algo are como mujeres del mundo interesting como tal, pero sí que es and wow, cierto que hubo algunos aspectos interesantes que me gustaría we destacar. can be happy about some results. Hay algunos This resultados sobre item los que was podemos the estar last one contentes. that was Este adopted ítem fue el último que in se the COP adoptó before en la COP. the quorum was called for and the COP stopped. Antes de So que se detuviese la COP, it de que is finalizase. been advertised as adopted, but Se what we anunció got que there este was ítem se había adoptado. just No obstante, he de advancements decir in the operationalization of Hay que these decir que la COP16 sharing avanzó en la benefits operacionalización of del sharing el hecho de information and compartir los technology. beneficios obtenidos del So uso important de to la know información de who secuencia will share digital de los benefits recursos are the genéticos. Por lo sectors tanto, tenemos que that entender are ahora considered quién va a compartir estos pharmaceutical, beneficios, de qué sectores estamos biotechnologies hablando. and En este caso others. serían Other sector farmacéutico, industries with different biotecnología, uses, cosméticas y actively otros. Uses Por ejemplo, DSI. industrias que The utilizan item today on habitualmente the competition la and información de technology secuencia that digital. came at El the very principal last cambio minute de la was decisión de borradores fue la humanity and biotecnología, modification. que se So añadió en el último the momento importance of en vez de las necessarily modificaciones de plantas y de animales. Al final, I biotecnología incluye un poco todo, are pero going to desde mi be punto de addressed vista some no en el large buen companies sentido. ¿Y quién van a at the compartir large estos beneficios? Pues entities las empresas in grandes y the otras entidades what mayores. large companies, Esto etcétera, al final también es bastante define. vago. ¿Qué es And eso de the las empresas benefits that grandes? Esto hay que they will definirlo. be sharing Los beneficios monetary que van a compartir, funds will be from es decir, los fondos sources of monetarios, revenues. provendrán de sus And beneficios o de companies sus will not share ingresos. benefits but use DSIs. It's going to be academic, public Y research aquellos que no van institutes, a compartir estos and beneficios, other pero sí que van a utilizar entities la información de that secuencia digital, that son benefit el that sector use académico, las instituciones de DSI investigación públicas, por ejemplo, y otras that don't entidades commercialize que no están drugs derived comercializando from
productos derivados de la información de secuencia was, digital. make academics and all those who refuse the benefit sharing because was Entonces, esto hace condemning que the open tanto el access sector to académico como genetic information otros sectores se hayan negado a of compartir these estos large beneficios. companies and who No now obstante, estas grandes empresas sí que van a decided tener que compartir during los this beneficios. transitional period Y todo esto será 2027 decidido and a lo largo del in periodo the interseccional COP17. y se So presentará yeah, después en la COP how número much 17. will be Entonces, important la this formula fórmula is sobre going to be cómo decided by a special calcularlo group se la definirá un that grupo especial. was also put in place by COP16 La COP with a very 16 broad designó este grupo especial. definition of who will be there in terms of other La definición de stakeholders quién iba a besides estar companies. ahí, la verdad es que fue muy Who vaga, will sobre receive todo saber benefits quiénes son las partes interesadas, además allocated de in las countries partes. with ¿Quién van allocation a to recibir estos support beneficios? Los implementation of the países en framework desarrollo que according to apoyan la priorities. implementación So de este the marco, governments will dependiendo decide de las how prioridades. Esto quiere they are decir going to be que los using the gobiernos van benefits. a decidir en qué van a utilizar este dinero de los beneficios. Además, también hay un llamado especial directo para las poblaciones locales y los pueblos indígenas y comunidades locales como beneficiarios. En esto se incluye, por ejemplo, a las mujeres y a la juventud. No todas las mujeres, sino las mujeres indígenas y las mujeres que provienen de comunidades locales. Esto se decidió antes de la COP. ¿Y por qué han insistido mucho sobre esto? Porque la información de la secuencia digital está estrechamente relacionada con el conocimiento tradicional. Y después, ¿qué parte del Fondo Global se va a dedicar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales? Pues al menos el 50%. Y va a haber dos modalidades, ya sea a través del gobierno o de forma directa. Cuando hablamos de forma directa nos referimos a instituciones que están identificadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales. En este sentido, nos vamos a deshacer, entre comillas, de los intermediarios, y digo entre comillas porque no nos vamos a poder deshacer de ellos de forma completa. Después habrá fondos que se podrán dedicar a a la creación de capacidades y a la transferencia de tecnologías, además de los beneficios no monetarios que incluye también el mecanismo multilateral. Este nuevo fondo global se llama el Fondo de Cali o Cali Fund en inglés. Y esto incluye el monitoreo y el reporte, hacer un informe posterior de cómo se utiliza este dinero. Y la verdad es que es bastante gracioso porque la ONU está indicando que este monitoreo y estos informes posteriores va a beneficiar a las empresas que compartan estos beneficios económicos o monetarios. Así que bueno, esto es lo que hemos logrado en cuanto a este ítem 9. Ahora bien, ¿quién va a formar parte del grupo que va a definir la fórmula para destinar este dinero? ¿Y quién va a formar parte del grupo que va a hacer el seguimiento de este dinero? Pues esto lo tiene que decidir la COP17. Se va a proponer y después la COP17 decidirá. Muchísimas gracias. Fátima, no podemos escucharla. Fátima, tienes el micrófono en silencio. Okay. Thank you so much, Eda, for sharing this Muchísimas gracias, information. Eda, And por in compartir con relevant to nosotros toda esta items, información. regarding this, I know this Los resultados del all of ítem us número had 9. much discussions Entonces nosotros sabíamos regarding el to gran the número COP, de regarding this item. debates y 6 de minutes is conversaciones not que enough, hubo and in durante one la COP. webinar, it's En not cuanto a enough este to ítem, talk about sabemos que all the 6 minutos items. no es Thank you so suficiente, much pero for bueno, sharing this tenemos que respetar el details. tiempo, así que Also, that muchísimas we gracias por compartir una have vista gotten or the general key points sobre qué es lo que hemos regarding this conseguido item. Thank you so alcanzar much, en Eda. este I will ítem. move Así que muchísimas to gracias, Eda. next Y ahora item, pasamos al siguiente ítem. which is the item 10. As you Vamos all a hablar know, we sobre el have ítem some 10. items still pending.
Como ya saben, And hay algunos ítems que we'll siguen en talk curso, later on pendientes. regarding on when Y un poquito the más tarde discussion or the COP will be resumed to cover or hablaremos to sobre cuándo se van finalize a the retomar estas pending conversaciones y debates de items. la COP And para one of this finalizar item todos los is ítems que están pendientes. Uno de estos ítems que forman parte de la lista de pendientes es el siguiente, el ítem número 10. the mechanism for planning and monitoring reporting Este and ítem review. trata sobre los And for mecanismos this para la item, we planificación, have monitoreo our y dear colleague, informe y Cristina, revisión. Ahora contamos con who is the nuestra lead for this compañera item. Cristina, que es la lideresa de este ítem Cristina, can del, you hear us? del marco. Yes. Cristina, ¿puede Yes, escucharnos? please. Sí. Thank you so much. Adelante, tiene la please, palabra. Yeah, please, okay. I'm go in a ahead. public space, so Genial. there Bueno, some decirles weird que estoy en sounds un from time espacio to time. público, así que But thank quizás you de very tanto en much. cuanto escuchan algún You are ruido. clear Right and now, right loud, now. yes. No se preocupe, por ahora la escuchamos Okay, thank perfectamente. you very much and Genial, nice to muchísimas see gracias. many of Y you es un again after placer Cali. verles a muchos de ustedes aquí I después think de I'll be Cale. quick. I try to really Voy a summarize intentar ser what is rápida y a voy a very intentar huge, long document that in the end resumir was un divided documento que es into muy largo. decision, into two decisions. Este And documento se resumió en as dos Fatima said, this is decisiones, still en pending dos because decisiones. Como negotiations Fátima are ha not indicado, concluded. es un COP was documento que sigue suspended, as we pendiente know, porque las and this negociaciones will se go han to concluido. La an COP se extension suspendió, of así que esto quiere COP decir 16. que But esto what va a was continuar en overall la extensión interesting de to la note is COP16. that the second De forma decision general, lo behind the interesante que planning tenemos que mencionar en PNRR este needs sentido to es que la segunda become decisión de very la acquainted and very planificación familiar with this new del acronym. PMRR. Creo que nos tenemos que Especially the familiarizar global mucho con este review was way more, acrónimo. Sobre in a todo, way, more la controversial revisión than the global monitoring fue framework. bastante más And so controvertida there que was el marco de some monitoreo como tal. differences of views Hubo and diferentes divisions. diferencias de But ideas y overall, también vimos divisiones. No obstante, he I de think decir lo siguiente. it's good for one, two, three, four things. One is this. Creo que hay algunas Section cosas C, at positivas que voy a least mencionar. I use the language from the current La primera, la sección C, document, which is urge que parties to utiliza take Section la C of the framework terminología del into documento actual, consideration. que urge a las So this partes a is tener good la for the sección C human rights-based en el approach. marco. Esto es muy As positivo you si know, seguimos that con el was an enfoque info basado en los document derechos from humanos. APEC Como bien making sabrán, hubo un suggestions documento de also on información how de TEC que this hacía diferentes Section sugerencias C of the framework could be sobre monitored. cómo la sección C Um, del marco se podría so this is monitorear. good. There is Así also que esto es positivo. most important thing, as we know, while Otro women punto bastante represent importante obviously es el siguiente. they're still pushing and advocating Sabemos for que el a Caucus de headline target Mujeres ha for seguido 23, impulsando y for target defendiendo 23. We un knew indicador the principal para la willingness meta and the 23. appetite by parties Sabemos que to la bring this voluntad up or to fight for it de was las minimal. partes I mean, we know para that some parties intentar wanted it, but impulsarlo era mínimo. Sabemos que hubo algunas partes it que was sí que a estaban hard, interesadas, pero la verdad very es que no hard hicieron fight grandes for this esfuerzos. round. What was very Y important fue is algo to muy clear difícil en and esta to ronda. Lo que sí que lift fue brackets importante around fue special limpiar un poco paragraphs el that texto y allow the eliminar smooth aquellos process for the corchetes development of new sobre indicators, párrafos including headline especiales que indicators, permite que and el that is clear. proceso This pueda paragraph desarrollar nuevos 30, indicadores y well, esto until se the ha next asegurado. round of El negotiation, párrafo I número hope it's 30 there. hasta la siguiente Couple ronda de negociaciones. indicator on the Esperamos que este implementation of párrafo se PDR, we can mantenga. say this was Luego not también tenemos covered. el This is not indicador early, but is important. componente de la In implementación the annex, del plan as de acción de component género. indicator, the land use change headline Después, indicator el for target cambio 22 was del adopted. uso del That was indicador also high on primario de la meta 22 se adoptó women's agenda. y esto Use formaba también parte de obligations, la which agenda is de las very mujeres. important. Luego, el Because it's desglose, que como siempre crucial hemos dicho, es muy to create a more importante gender responsive monitoring framework is para still crear un marco de optional. monitoreo And más I would say that con still perspectiva de no género. Esto es algo justification to set todavía gender for opcional three very y por ahora no hay big un desglose de targets, which are género, target 3, 10, and sexo 22. But anyhow, there en are ways tres to sort of metas que son la 3, la 10 y la complement 22.
Pero bueno, esto al final se ha complementado en primer lugar con el hecho de involucrarse en indicadores nacionales antes de los NBSAPs, así que ahí vamos a tener que seguir trabajando. Tenemos también que asegurarnos de que se presta la suficiente atención al desglose de datos por sexo y género. Y he de decir que no lo hemos perdido todo. Hubo un documento L y además también contamos con otro documento precedente. Después de muchas idas y venidas, muchos debates, se acordó de que la revisión global también se basase en las contribuciones realizadas por los pueblos indígenas, básicamente las partes interesadas, y también incluyendo a las mujeres. Esto no fue fácil de aprobar, pero lo cierto es que se aseguró al final. Las consideraciones en materia de género fueron bastante sólidas, sobre todo a la hora de establecer un grupo de consejo técnico científico ad hoc para preparar el informe global, tanto en materia del número de la representación de género y con suerte también teniendo en cuenta las experiencias técnicas. En este caso también incluimos las experiencias de género. Y lo que no pudimos obtener, porque la verdad es que era algo bastante complicado, fue aclarar o limpiar un poco la terminología. Por ejemplo, la comunicación o el compromiso por actores más allá de los gobiernos nacionales. Entonces, estas contribuciones voluntarias son contribuciones de las mujeres y de los poseedores de derechos. Pero creo que aquí la terminología que se usa es un poco confusa, así que quizás hay que seguir mejorándolo en el futuro. Me gustaría mencionar esto porque creo que se trata de un punto crítico que tiene que tener en cuenta el caucus de mujeres, sobre todo a la hora de enviar las contribuciones voluntarias para ver lo que ocurre en la COP17. Y ya lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención. Thank you so much, Christina. Muchísimas gracias, Cristina. Thank you for sharing this information, the Muchísimas gracias outcomes, por compartir and esta I información sobre think we los move to resultados the de este next ítem. Ahora item vamos a since pasar the al time siguiente is ítem, really limited. porque, como And digo, tenemos un tiempo before reducido. going to the comments and question. Y después ya pasaremos a los The comentarios y a las next preguntas item que is tengan. 11, El regarding siguiente resource ítem es el número mobilization 11, mechanism relacionado con la which is movilización the de most recursos y el complicated mecanismo financiero. item, and I will Al give the final, floor este to ítem our sabemos que es uno de los más colleagues lead, complicados y para ello voy a Valentina, pasarle la palabra a nuestra compañera y who lead will de share with políticas, us why Valentina. this item is really Ella va a it compartir con was nosotros porque este ítem the most fue complicated uno one de and los where más complicados, the por no decir el conversation más and complicado discussion dentro de between the esta countries needed conversación y los debates entre to los an países, agreements, and porque los países it's no one llegaban of a ningún the tipo de acuerdo. also of the pending items. Y como ven, también es uno de los ítems Valentina, you're with pendientes. us? Valentina, Thank you, Yes. Fatima. paso la Thank you so palabra. much, Thank you Valentina. for Amelia and Fatima and all the Women's Caucus team for organizing this important debriefing, for inviting Muchas us to share gracias some a reflections. Amelia y a todo el As equipo you por see in the organizar screen, it esta was, reunión together tan with EFSA and importante. other agenda items, one of Como the ven, most difficult sessions. It's impossible to este summarize ítem era all uno de the los más complicados achievements a or debatir. the issues in Es the muy session, complicado but I'll do my resumir en best 6 minutos in the Q&A los, session we could los present. objetivos, los But retos basically, y los resultados que hemos obtenido, pero básicamente se ha reportado como un fracaso porque nuestro objetivo principal era avanzar en la movilización de recursos para el convenio Kunming-Montreal, y al final se trata también de un acuerdo en el que las partes tienen que movilizar más de 200.000 millones de dólares cada año para 2030. Durante la evolución de los debates y de los grupos de trabajo, nos
percatamos de una falta de confianza, básicamente porque un elemento clave que es el continuar o no con la opción A, en la, mm, como ven en la pantalla, establecer un fondo global de la biodiversidad bajo la autoridad de la COP, o la opción B, que es mantener el mecanismo interino existente, ese mecanismo financiero que básicamente trabaja para los intereses de los países donantes. Y que también hay que destacar que muchos países en desarrollo eh, están en contra de esta última opción, ya que no tienen acceso a esos fondos. El norte mundial no tiene ningún tipo de interés en cambiar esta situación. En el último minuto se dijo que no estaban preparados para adoptar esta decisión y están intentando tener un debate más democrático en cuanto a este tema. El siguiente tema, la siguiente diapositiva, tengo que destacar que necesitamos seguir defendiendo los elementos clave e importantes que son estratégicos para los derechos de las mujeres y las niñas. También vimos que había algunos problemas en los procedimientos y no fue solo en el caso de este ítem, del ítem número 11. Creo que se hacen pocos esfuerzos a la hora de intentar movilizar recursos y para intentar que los mecanismos financieros sean realmente efectivos. Y por supuesto, hace falta cambiar los criterios a la hora de diseñar los instrumentos, los instrumentos financieros dedicados a la biodiversidad. Desgraciadamente, necesitamos mejorar los documentos y la negociación para que se cubra el tema de los derechos humanos y que sea responsable en cuanto al género. Necesitamos utilizar un lenguaje más fuerte en cuanto a estos temas. No hay ningún tipo de referencias a los accesos a los accesos a los recursos por parte de las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas o las comunidades locales, que ese también era uno de nuestros objetivos. También se menciona ese acceso a los recursos, pero no se especifica demasiado porque los recursos pueden ser realmente cualquier cosa. Necesitamos crear una estrategia que nos permita mejorar la lengua que se utiliza. Se ha adoptado también otra, otra medida que incluye la creación y la mejora de capacidades, pero creo que tenemos que ser más ambiciosas en cuanto a este tema. Durante los últimos meses, durante el último año, hemos estado trabajando y creo que necesitamos implementar las decisiones que ya se han tomado. Tenemos que centrarnos en luchar por esas decisiones que ya se han aprobado y esas medidas que ya están aprobadas. Creo que es fundamental trabajar en un plan de acción para llegar a ese enfoque responsable en cuanto al género. Otro elemento para finalizar es el apoyo a los enfoques basados en el género
Por supuesto, vamos a seguir hablando sobre estos asuntos en las siguientes negociaciones. Muchas gracias Thank you so y much, Valentina. estoy abierta a It's not cualquier pregunta. as Muchas easy to gracias, speak, but that's Valentina. a lot Eh, of things to por supuesto, has hablado cover de muchísimas regarding this cosas, has tenido item, que and that's cubrir why it gets em, expanded. muchísimos I will move asuntos. forward to the next Vamos a item seguir as con el our siguiente colleague who ítem. just joined us. That's the interpretations are available in Una three vez languages, and I will me be gustaría recording me gustaría volver a regarding recordarles que la interpretation. interpretación está Yes, disponible we en will 3 move to lenguas the next item, y voy a pasar which is al siguiente tema, al siguiente item ítem, 11, que es el 12, número 12, sorry, regarding the capacity building. en And for cuanto this a item, we el have desarrollo three y of our creación de colleagues capacidad. who leaded this item. Tenemos a I will 3 be giving the lideresas floor que han to llevado Isimemen este tema. to update us regarding Y me this gustaría item. invitarlas And em, a que nos actualicen un poco sobre este tema. the co-lead for this item, Priyanka, would like to add something, but please, you No have only sé 6 minutes to si les give gustaría us añadir algo, pero por favor, the summary of this es item. fundamental que nos adaptemos a estos 6 Okay, minutos. thank you very much, Fatima. Muchas Good gracias, afternoon, everyone. Fátima. Good Buenas morning, tardes a good evening, todos, wherever you are. buenos días And o so buenas I did noches, not estén donde estén. Y participate live at the COP, but yo no I participé just did a en review of the persona ni documents seguí en directo before la and COP, sino after que the COP. revisé los So documentos I only redactados attended, two antes y plenary después de la COP. sessions, but most of the Solo discussions were taking part in the asistí contact a 2 groups. sesiones plenarias, So that pero he said, what estado were the en main contacto con differences? los So grupos de one thing trabajo. I noticed is the Una restructuring cosa de la of que me he dado cuenta the item es 12 document, which la was originally reestructuración del capacity building and documento del development, ítem technical and 12, scientific que cooperation, es clearinghouse sobre, mechanism, and sobre la technology creación y transfer. desarrollo de So this capacidad, la document cooperación has been científica y split into técnica two. So y the la gestión de first now, conocimientos. from the policy outcomes, addresses just capacity building and En development, cuanto a el technical desarrollo and y la scientific creación cooperation and de technology transfer. capacidad, And the second document is tenemos un focusing on documento en el clearinghouse que mechanism and se knowledge habla transfer. de So for those of you who are este tema interested junto in a la following up cooperación on that, científica y just know otro that you'll be que looking habla del into mecanismo de different documents. facilitación y la gestión de So in conocimientos. Entonces, general, si se I quieren understand informar there sobre was esto, tengan en cuenta que no es un motivation within documento que the está COP dividido en to 2, take off entonces new son 2 text because documentos I think most of the separados. work were already done in the intersessional period. But just to mention here Me that the gustaría texts are mencionar really inclusive. So you have que prominent se mention of trata de un women texto here and muy there. And inclusivo I en el think que we se have menciona a las really mujeres en algún que otro punto leverage points, or let me say y leeway creo to que actually hay varios engage puntos in the capacity building que and se comprometen realmente con la capacity building creación work of the y el CBC. desarrollo de But the capacidad problem within the y text is que the encajan how. bastante There bien is con the how is really con missing. Like, nuestros what are the next objetivos. steps and how Sin embargo, concretely we falta should un approach plan this? de So I acción, take falta hablar example del from the cómo capacity se van building a conseguir aspect, estos where objetivos, women sobre were todo invited to share desde their el punto de vista capacity de la building and creación y el development desarrollo de activities capacidad. supporting the Se invitó implementation of the a Kobe-Morrow mujeres a biodiversity participar framework. y a dar su And we are opinión expecting to share this through the sobre central este portal tema. of the clearinghouse mechanisms. But the question is, how do Pero we aquí la assess the pregunta es, clearinghouse mechanisms? ¿cómo And we podemos need the capacity to really share, and in what evaluar format este should tipo de these mecanismos? activities be shared? So that's one ¿Y example cómo there. And another podemos compartir example este is tipo de women are actividades? invited in También es collaboration with importante parties. destacar Parties should que collaborate with women a to las actually mujeres share se les debería biodiversity invitar related junto a las capacity building partes needs.
a the question is, how are we hablar approach y the a parties? You know, participar en este we tipo we are a group of de women from all actividades en las across que the se habla world. So sobre la how do creación y el we desarrollo de approach capacidad. our Pero la pregunta national es cómo parties in llegamos a order esas to partes, fulfill this cómo nos requirement? acercamos Is a CBD nuestros Secretariat gobiernos going to nacionales facilitate this para connection, que, or is there a kind of para platform que where this meeting eh, can happen? So ayuden a estas if and mujeres y para how, que las mujeres formen parte de the esto. process is ¿Debemos ser nosotras connectivity desde el mechanism. CBD o And another hay point alguna regarding plataforma que the podamos utilizar? technical support centers, I think I Y mentioned en it in the cuanto last a la meeting, cooperación that científica y for the técnica, different regions creo que we have mencioné algo en la última 18 reunión participating sobre technical esto. support centers who are going to Hay answer or address the capacity building needs from the varios different regions. grupos que van a One of the a evaluar outcome of las the necesidades en cuanto a document is creación y that desarrollo de capacidad en las there will be diferentes regiones guidelines del to mundo. ensure active Se van a engagement crear of unas women guías para asegurar in el, CBDSC. So the main eh, question now para is, asegurar la involucración de las and these mujeres guidelines should be developed by the Global en Coordination estas Entity. So tomas de I was not at the decisiones. COP, so I don't know if the Yo no Global estuve en la COP, Coordination así que Entity no has been sé chosen yet. si la But entidad de what is coordinación in that mundial se discussion ha is elegido aún, pero how, de lo que se I mean, estaba how hablando would they, era sobre harvest, like all screen what are the women's needs and how we cómo want to engage podemos within the TSC. saber y How cómo would they podemos recoger know los datos de how we cuáles plan to son engage, and las how necesidades de las would mujeres we en work las diferentes with partes the del mundo. technical ¿Cómo support vamos centers, a and who is going trabajar to make that connection? con esto y Is it quién va us a to contact the technical conectar support centers, or y is a the crear una secretariat or conexión the Global entre las Coordination mujeres Entity y do los more grupos de to facilitate coordinación? that ¿Podría connection? So hacer all este of these are grupo still de very much open. coordinación global And also algo what's más really missing is the sobre timeline for esto? implementation. Y también I see a falta lot of una línea between temporal 2024 to en 2030, cuanto a but la I mean, we're already at implementación. the end of, almost at Por the end of supuesto, 2024, estamos and casi a final next de year is 2025. 2024. El Nothing año que concrete viene has ya es started. So 2025 the y thing no se is, ha llegado a ningún how will this objetivo happen? claro, no se ha And llegado a lastly, ningún plan on de the acción claro. clearinghouse mechanism and the knowledge management front, Y en the cuanto al implementation of frente this calls de for a whole of society gestión approach, which is very great. de But the conocimientos, problem is also, creo que se ha dado women un are enfoque muy invited to bueno, play very active roles within the pero different creo que también phases of the cycle, like es in terms importante que of se invite a las identifying knowledge mujeres needs and a gap, tener un papel procuring solution to address the knowledge gap, activo and establishing multi-stakeholder processes a la and hora de mechanisms for participar knowledge en el creation and production. ciclo de But the big administración de question, as there conocimientos, always is, a la how do hora we do de, this? por ejemplo, Who takes the lead? Who identificar takes the los initiative? huecos How do we relacionados con la impact? biodiversidad. Where is the Y me staff gustaría members? también saber, Who nos gustaría coordinates this? Who saber funds quién this effort? coordina So all esto, of these quién are still very funda much todo esto. open No, questions that no lo are not sabemos, es una answered. I pregunta think abierta, all no these tenemos respuesta. do I say nice platforms will not be Y fully utilized. I mean, to just be hay fixed plataformas que no se están and really utilizando no active implementation. y al final no tenemos una So I will implementación stop there, activa and maybe my de colleagues estas can medidas. Voy a dejarlo jump aquí in. y Priyanka, who was my colleague during the voy a pasar el negotiations. micro a Thank you. Priyanka, Yes, que thank you so sí que much, formó parte de Simona, las and negociaciones. appreciate it. Muchísimas Even you gracias. weren't there in person, but E you incluso si no followed those estuviste ahí en persona, discussion, and I appreciate your has efforts. recogido muchos datos And que son fundamentales. also, I will open the floor to Y Priyanka if she has voy a anything to pasarle el add, micro a but I Priyanka think si we tiene algo que will decir, pero creo have que Priyanka intervention in the Q&A. pero creo que la since intervención we de Priyanka have quizás another se podría item. dejar para la parte de preguntas y Yes, I will move respuestas. to the other item. Is it okay Y for you, vamos a pasar al Priyanka? siguiente ítem. ¿Te parece bien, Priyanka? Yes, thank you so much. Perfecto, gracias. Okay, I will move to the next Y vamos a item, pasar al siguiente ítem, which is item 14. que es el número I 14. think it was a huge Creo and que, order for going to our colleagues from indigenous people and local que community. And I esto hope ha sido that muy importante para more nuestras compañeras que forman parte de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. I will give the floor to Y Shruti le to voy give a us pasar el micro a summary of Shruti this item para que regarding the
nos dé las actualizaciones sobre la aplicación del artículo 8 y las disposiciones conexas. Gracias, Fátima. Lo que tiene que ver con este ítem ha sido una de de las mayores decisiones que se han tomado en la COP. Muchos, Tuvimos muchos debates limitados que ocurrieron en el plenario. Había muchos grupos de contacto, más de 6 de hecho. Se tomaron 5 decisiones y la primera, sí, exacto, Cristina, han sido 7 grupos de contacto los que estaban allí. La primera es que tenemos un órgano, un órgano subsidiario permanente que ya está establecido y tendrá un papel operacional. Esto significa que hace falta contar con la participación de diferentes países y creo que desde vuestras organizaciones vais a tener que empezar a negociar con los diferentes gobiernos y necesitamos puntos focales nacionales en cada país. El siguiente asunto monumental fue el reconocimiento del papel único que tienen los pueblos de ascendencia africana en en las vidas y con vidas tradicionales, con modos de vida tradicionales. Esta decisión ha sido fundamental para nosotras y por otro lado también tenemos un nuevo programa de trabajo. Se trata del uso de una lengua eh, responsable en cuanto al género. El, el programa de trabajo tiene que, tiene que hacerse de forma responsable en cuanto al género, tiene que hacerse desde una perspectiva de género y uno de los elementos que se menciona también es el enfoque de los derechos humanos, que incluye el acceso directo de los pueblos indígenas a los fondos. Y por último, también tenemos la recomendación del Foro Permanente sobre los asuntos indígenas que pertenecen a la CBD. Esto no va a tener ningún tipo de implicación o división entre los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esta decisión se tomó y se llevó a cabo. Y la decisión final tuvo que ver con un diálogo en profundidad sobre el papel de las lenguas en la transmisión intergeneracional de las prácticas, las innovaciones y los conocimientos tradicionales. El texto estaba perfectamente elaborado incluso antes de la COP, pero sí que es cierto que hablamos sobre esto en Ginebra y esto se ha escrito y se ha llevado a cabo. Ahora mismo es una de las pocas decisiones que forma parte incluso de la página web de la COP y ya es una decisión que está tomada y que está aplicada.
Como nosotras como caucus de mujeres hemos negociado para que esto se pueda llevar a cabo. Y estos son algunos de los aspectos fundamentales en cuanto al ítem 14 y creo que lo voy a dejar aquí. Thank you so much, Shruti, and we are really happy for our colleague from Aphrodiscent. Muchísimas gracias, Ruti. Y nos agrada mucho saber que se ha incluido el tema de las comunidades afrodescendientes. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a pasar al tema de las preguntas. Si tienen cualquier tipo de pregunta, de comentario, por favor, levanten la mano y así les podremos pasar la palabra. Si no pueden tomar la palabra y abrir el micrófono, también pueden dejar su pregunta en el chat. Tenemos pocos minutos. Muchísimas gracias, Cristina. Y muchísimas gracias por la intervención tan interesante que nos has hecho. Veo que Valentina tiene la mano levantada. Valentina, adelante. Sí, me gustaría romper el hielo. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir todo esto. Tengo una pregunta para Shruti. Una pregunta sobre el foro permanente de temáticas indígenas que pertenece al CDB, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿ha habido algún tipo de debate sobre cómo esto puede estar en línea con el foro permanente de la ONU? O me gustaría saber cuál es el ámbito que va a cubrir este foro permanente. Y luego tengo otra pregunta relacionada con los puntos focales, solo para ver un poco. Sé que tenemos puntos focales de géneros, entonces, bueno, imagino que esto va a depender también de las prioridades nacionales, etcétera, ¿verdad? Y el escenario ideal sería que todas las partes de la convención pudiesen haber o tener estos puntos. Pero bueno, me gustaría que nos hablase de los puntos más críticos. ¿Puedo responder a Valentina? Hubo muchos debates sobre si el foro permanente de las temáticas indígenas eran los que informaban sobre los debates del CDB o si era lo opuesto, si el CDB era quien estaba informando de lo que estaba ocurriendo. Pero al final se determinó que la Secretaría informará al foro permanente de las decisiones varias y de los debates que se celebrarán. Así que bueno, eso básicamente el CDB va a informar al foro permanente. Muchísimas gracias, Ruti. Ahora le voy a pasar la palabra a Berta. Berta, adelante, puede abrir el micrófono. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, queridas compañeras. Bueno, nuestra gratitud por todo ese trabajo y los informes, o sea, que nos están compartiendo, que son el resultado, o sea, de mucho esfuerzo. En relación, digamos, al ítem 8, tengo dos preguntas concretas. ¿Cuántos países al final entregaron, digamos, o sea, sus planes nacionales actualizados o metas y se comprometieron con metas concretas en relación, digamos, al Plan Mundial de Biodiversidad Junín-Montreal, que tiene 23 metas? Y luego, ¿cómo? La pregunta quizás es más desde acá. ¿Cómo desde nosotras, desde el caucus, evaluamos que estos planes nacionales hayan sido elaborados, o sea, de forma equitativa, inclusiva, participativa, igualitaria, que haya sido, digamos, a través, o sea, del mecanismo de consulta previa, libre e informada, o sea, de hecho también, porque lo estipulan, o sea, los principios, o sea, precisamente del CDB. Y por la información, o sea, que obtuvimos en relación a todas las conversaciones y diálogos que establecimos con nuestras compañeras en la COP16, la
mayoría, o sea, de hecho, de países, ni tan siquiera, o sea, han convocado a el resto de partes, digamos, involucradas, sino que sigue siendo una elaboración, o sea, de planes nacionales, o sea, elaborados a partir de un grupo de técnicos, o sea, de los ministerios de medio ambiente o las secretarías, o sea, de medio ambiente de los países, y realmente, digamos, o sea, no se ha hecho un esfuerzo, o sea, verdaderamente para construir y actualizar, digamos, estos planes alineados al nuevo plan, o sea, mundial, de forma realmente participativa, inclusiva y equitativa. Entonces, si esa es la realidad, o sea, que se viene repitiendo nuevamente, cómo desde el caucus podemos establecer, digamos, o construir de forma colaborativa las que querramos, o sea, un informe a partir, digamos, de los exámenes, o sea, que hagamos de nuestros diferentes países, cómo han sido y cómo están siendo, digamos, elaborados estos planes, porque más de 100 países, por lo menos hasta el último día de la COP, no habían entregado, digamos, o sea, sus planes nacionales. Y con el ítem 10, cómo, digamos, se evaluará y siempre relacionado, o sea, precisamente porque no tenemos otro mecanismo más que a través, o sea, de los planes nacionales, o sea, verdaderamente del compromiso concreto que cada uno, digamos, o sea, de las partes hace en torno a las 23 metas. Entonces, ¿cómo se evaluará el cumplimiento de los planes nacionales y las metas que se hayan comprometido en ausencia del mecanismo de monitoreo que no fue aprobado, o sea, realmente en el marco de la COP y que era uno de los objetivos, aprobar, digamos, el mecanismo de monitoreo? Y ahí definitivamente estamos en serios problemas. Y luego, acá, si no me equivoco o si escuché mal, pediría el favor si me podrían aclarar si quedó mencionado, establecido que pueden haber contribuciones en torno, digamos, a contribuciones de las otras partes y cómo va, y cómo, si se estableció el mecanismo de cómo presentar, digamos, estas contribuciones precisamente de las otras partes. Y en relación, termino con esto, solamente, digamos, quisiera dejar, digamos, y volver a reiterar que desde el caucus deberíamos, o sea, de establecer o estructurar, digamos, informes alternos alrededor precisamente de reportar primero cómo fueron elaborados los planes nacionales, ya lo dije, y luego cómo se están cumpliendo a nivel, digamos, o sea, de cada uno de los países, precisamente las metas con las que se han comprometido los países de forma concreta. Eso sería una gran contribución, o sea, que podríamos hacer precisamente desde el caucus. Me quedo ahí. Muchísimas gracias. Thank you so much, Berta. There are, I think, many questions. Muchísimas Thank gracias, you for Berta. La verdad es que ha habido providing muchas comments as well. preguntas y muchas gracias también por Anyone los from our comentarios. colleagues or ¿A alguien le our gustaría colleagues responder would like to a answer nuestros Berta's question? compañeros, Or do a you alguna have persona any que sea lead specific político? person to ask this question, O me Berta? gustaría saber, Berta, si le dirige sus preguntas a una persona en concreto. I will start one by one. Okay. Voy a Pamela, pasar would you like to une a une. answer? Pamela, I ¿le think gustaría Pamela contestar? Shruti, since Pamela Pamela y is the first Sruti, one. veo que tienen Please, las manos Pamela, can you levantadas. please Pamela fue la provide primera, así que short adelante, answer Pamela. Puede because darnos of the una time respuesta and corta we need porque to cover recuerdo que tenemos many tiempo questions limitado y from our tenemos colleagues. que Thank you. responder al resto Sí, de preguntas gracias, también. Berta. Pues mira, justo hay un documento que es el SBI Rec /5/1, el cual te está indicando todas las partes que pudieron someter sus estrategias nacionales de biodiversidad hasta el 18 de octubre del 2024. Entonces, hasta este momento tenemos 31 países, pero hay un anexo 2 en donde puedes revisar la lista de los países que han sometido targets. Entonces, eso espero que ayude a responder tu pregunta. Aún así, la Secretaría está invitando a las partes para que puedan someter sus estrategias y sus actualizaciones. Y hay que recordar que algo que mencionaron las partes fue que a pesar de que había los fondos y que los países eran candidatos para recibirlos y que estos fondos pudieran ser usados para
la actualización de sus estrategias nacionales de biodiversidad. Estos fondos desafortunadamente no llegaron. Entonces creo que hay una falta justo de cooperación ahí y muchas partes apuntaron a esto como una de las principales desventajas al momento de la actualización y también la falta de capacidades que requieren. Desde el caucus de mujeres que estamos tratando de hacer, estamos tratando de establecer un diálogo bidireccional con los puntos focales de género para poder analizar cuáles son sus principales eh, áreas de oportunidad, por así llamarlo, y poder trabajar en sinergia. Entonces, espero que eso sea suficiente para responder por el momento. Tenemos poco tiempo, pero con muchísimo gusto podemos explorar nuevas formas de colaboración. Muchas gracias, Berta. Yes, thank you so much, Pamela, for Muchísimas gracias, providing Pamela, this por appropriate darnos answer. I esta give the floor to respuesta tan Shruti, apropiada. Y ahora le and pasamos la then palabra we a will grab Sruti. another question from Y our después audience. cogeremos Thank you. otra pregunta más de Thanks, nuestros Fatima. I compañeros. think Berta Muchísimas brought down gracias, a very Fátima. pertinent question about Muchísimas gracias también a participation Berta and por inclusion. esta pregunta tan I importante en think materia de participación e inclusión. as of 30th October, if you go to the online reporting tool, Yo creo que si 44 va countries have submitted al their informe NBSAPs en because línea, a lot verán of these hay countries also 44 países que launched ya han their enviado los NBSAPs NBSAPs, during COP. porque muchos de estos So we países do también have lanzaron sus a lot of NBSAPs durante updated la COP. NBSAPs being Esto quiere uploaded decir there, que tenemos and a we know muchos that NBSAPs que se 119 están actualizando y countries que se have están publicando also ahí. already put Sabemos in their también que national targets. 119 So países countries, también we will be los aware han of introducido if sus objetivos o how metas many countries have nacionales. actually included Target 23. Así que así Fatima, I podremos shared ver it. If you cuántos scroll países down, you will han actually incluido la see meta número 23. specific Fátima lo ha compartido y si baja data hacia on abajo, how many countries podrá have ver datos included Target específicos sobre 23 cuántos into their países han national incluido la meta número plans. 23 dentro de sus planes What we can nacionales. definitely do, and I think Lo that's que something that's great, efectivamente Berta, sí que if there podemos is hacer, renewed energy for people to do, y yo creo is que to Berta lo ha look mencionado muy at bien y es algo que how tendríamos que many of hacer, these countries have es ver included cuántos Target de estos 23. países han Have they incluido la included meta them in 23 entirety? And it's not just Target 23, but we also y need to que look lo han at incluido de gender forma inclusion in completa. the En larger este caso no scope hablamos of solo de la meta NBSAPs. número And 23, sino también within pensar en la Women Caucus, inclusión we de want to género do a en el general ámbito más amplio de los a NBSAPs. kind of Y dentro analysis del of it. caucus de And if people mujeres nos want to gustaría come hacer un together, we would be análisis more than happy to general de esto. Y develop si a las personas methodology for quieren unirse, pues anyone nos who is encantaría keen to poder look at their desarrollar own una country's metodología NBSAP and para do it. cualquier So persona that'll que be quiera great, echar un and we vistazo can have a that los planes de acción something nacionales sobre maybe biodiversidad de su even propio before país. the resume of Podríamos COP pensar to en hacer algo provide that así. these are the Incluso antes that de is la coming COP out para from the decirles, total oye, pues estos son assessment los that we datos do. que So I tenemos think that'll be great. derivados de la Thanks, Berta, evaluación for being general que with us. estamos realizando. Así que bueno, creo que Thank you sería so una muy much, buena idea. Shruti, for sharing this. Muchísimas And this gracias, is Sruti, por we are compartir working toda esta collectively, and información. Efectivamente, en este espacio we are estamos grateful that trabajando de forma we are a colectiva y por network eso mismo or estamos a muy group agradecidos de ser from una all red over the o world. un grupo So we que are proviene counting de on todo el each mundo. one of you to Entonces, contamos con todos ustedes support our position, and para we que are providing all apoyen the nuestra necessary postura. documents, including the booklets Asimismo, that también les we linked brindaremos todos los documentos, before the COP incluidos started, los and libritos we que se already, lanzaron antes de que as comenzase la we COP. mentioned before, that we Y como ya worked hemos on mencionado, bilateral meetings where estamos we trabajando tried en reuniones bilaterales. to push for our demands, for our En position, estas but reuniones lo que hemos this is intentado es not impulsar going to work nuestras without demandas, nuestra postura. No the contribution obstante, of each one of you. para So este we trabajo are necesitamos que counting todos on ustedes you that we can contribuyan. reach Por this eso time mismo with this queremos group seguir contando con to ustedes ensure that the para gender poder responsiveness garantizar is esta, included in all the para que decisions garantizar and que se all incluya the la agenda perspectiva de items. género Thank you en so much. en todas I las would decisiones, grab en todos los ítems que conforman la the agenda. last question since time is Y ahora very ya vamos a restricted, pasar a la and we última will pregunta go porque, como he ahead dicho, tenemos tiempo with limitado. our agenda for today. Y después Please, if you have continuaremos any con el resto de la question agenda del día de hoy. quickly that we Por can favor, provide, si tienen and we cualquier all tipo are de also going pregunta, to open pues the la floor pueden for hacer other ahora. question for panel 2.
Y después pasaremos al panel número 2. Veo que no hay ninguna mano levantada, ninguna pregunta sobre el primer panel, así que vamos a pasar al panel número 2. Ahora vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto de grupo. Así que ahora les voy a pedir a todos a que enciendan la cámara para que podamos ver sus maravillosas sonrisas para que podamos capturar este momento tan bonito que estamos pasando aquí todos juntos. Maybe just if you turn off the, sorry, stop Perdona. sharing, yeah, and we can help with Quizás tenemos que cambiar la configuración de compartir. Sí, lo estaba intentando hacer. Genial. Bye, everyone. Sonreímos. Vale, ahora puedo verles a todos. 3, 2, 1. Primera foto hecha. Hacemos una segunda foto por si acaso. 3, 2, 1. Foto. Genial. We are going to go ahead with part 2 of our agenda Y ahora item vamos a continuar con la parte 2 de for nuestra this agenda. webinar. Let me share again my screen. Voy a volver a compartir la pantalla. Okay. Now our discussion or Ahora vamos a pasar our al panel second part of número this 2, regarding the a la working segunda group parte number del 2 webinario, donde assessments, vamos a hablar where we are sobre going la to cover the evaluación del rest grupo de of the trabajo items. 2. Y en este caso vamos a I cubrir el will resto de los ítems de la agenda. go ahead with item 16. Voy a comenzar regarding the directamente scientific con el and ítem technical número needs to support 16 implementation relacionado of the con las global module las GBF necesidades with técnicas y our científicas para colleague apoyar la from implementación Nepal, del marco global de la Priyanka. biodiversidad Priyanka, are you with como en us? Montreal. Y contamos Thank you, con Priyanka Fatima. de Nepal. Muchísimas So gracias, most of Fátima. this item was followed by Christina. So we La mayor about parte de the este ítem structure, reviewing it for the fue webinar. nuestra compañera Cristina quien hizo el seguimiento, pero como no está aquí, voy a Our contarles yo un agenda with poco qué es lo item que se 16 involves compartió. TDP, the HRDA language, and La 2D. intérprete se disculpa, pero However, el sonido no tiene la suficiente calidad como para poder interpretar. language-based approach is under brackets. So So sorry, language is Priyanka. I'm so sorry for interrupting, but we cannot hear you properly for the Priyanka, interpretation. lo siento, siento la interrupción, pero no podemos escucharle correctamente y por lo tanto no podemos tener la interpretación. just let Voy a intentar acercarme un poquito. ¿Funciona mejor? I think that's there is a noise in your Creo que bed. hay ruido Maybe you can detrás. I will everyone to mute their self. Can you please please your voice that we can ¿Puede intentar hablar hear un you poquito más properly and alto to para allow poder the escucharle interpreters correctamente y para que to las provide the intérpretes interpretation? puedan traducir? Can you hear me better? The ¿Ahora interpreter. pueden escucharme mejor? Okay. Yeah, For I us, just. it's perfect. Hopefully for No, no. I'm asking the interpreters. Okay. Les yes. pregunto Said anyways. a las Okay. intérpretes. So Thank you yeah, so much, to Priyanka. start Genial. again, I'll start again, but it's Voy a very empezar de short, so nuevo. don't worry, La I'll verdad keep es you over the que time. mi mensaje es So muy item cortito, no me 16 voy a was pasar del followed by tiempo. Como estaba Christina for the diciendo, el leisure ítem part, but 16 she's lo not gonna be siguió here, so I'll be Cristina. doing the review No, ella no on está her aquí, por lo behalf, I tanto would yo say. voy a hacer, Most of pues our voy a compartir priority su was to parte. retain paragraph 2D, Nuestra which talks about prioridad era HRBA mantener el language, equity, párrafo gender equality, and 2D, human lo rights que based habla approach. sobre There was a lot of el discussion regarding lenguaje, this language. igualdad However, de this language is still género in y un brackets as in the enfoque final basado en los priority, derechos humanos. Hubo which muchos and debates we did sobre not esta go through terminología, removing the no obstante, brackets. esta There was a lot of terminología support sigue for en Massachusetts, Panama, corchetes y Mexico, sobre todo Fiji, all of these Rusia, pues countries. So no this is something querían we can look forward to when eliminar this is estos corchetes. discussed later Luego on. tuvimos mucho apoyo de la There parte was de no Panamá, specific México y references to otros the OAM países. support.
Además, no había referencias específicas para crear nuevos programas de trabajo, pero sí que hubo la decisión para llevar a cabo una revisión estratégica y un análisis de los programas. Además, también queríamos tener en cuenta a las mujeres, teniendo en cuenta sobre todo la experiencia en su trabajo en las áreas del párrafo número 2. Así que aquí tenemos que ver cómo esto va a funcionar. Esto es todo sobre el ítem 16. La decisión no se ha adoptado, así que vamos a ver qué va a ocurrir y esperamos sobre todo que se adopte el párrafo 2D. Yes, thank you so much for the clarifications. Muchas gracias por las aclaraciones y creo que vamos a pasar al siguiente ítem. Y si tienen algún tipo de pregunta o comentario, les recuerdo que tendremos una parte de preguntas justo después de que se presenten las partes del segundo panel. Ahora pasamos al ítem 18, así que estamos avanzando. Vamos a hablar de los valores diversos de la diversidad biológica y voy a pasarle el micro a Melissa, nuestra compañera, que se encargará de hablar de este tema. Gracias, Fátima. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. No voy a utilizar mucho tiempo para hacer esto. Me gustaría hablar un poco de este ítem. Como he mencionado, no hemos tenido ningún grupo de contacto ni ningún debate en el grupo de contacto sobre este tema. No se nos permitió intervenir durante la sesión plenaria, pero en general, sobre la decisión y los textos y los resultados, yo diría que han sido en general buenos. Una de las cosas que hemos exigido era que el texto final incluyera el informe IPBES y sus mensajes clave. Y, por ejemplo, se hace referencia en el objetivo 22, 23 y la sección C. Lo único que se eliminó del texto es lo que tiene que ver con las reformas políticas y con las reformas institucionales. No se habla demasiado de los valores diversos de la diversidad biológica. Se menciona brevemente cómo las evaluaciones deberían apoyar recursos sostenibles en este aspecto, pero eso es lo único que se menciona. También estoy muy de acuerdo con Priyanka en lo que ha mencionado en cuanto a su ítem. Y es que tenemos nuevo trabajo en cuanto a estos nuevos valores de la biodiversidad y que se ha creado una nueva área de trabajo que deriva de este documento y que se incluye, como hemos dicho, en el ítem número 16. No te escuchamos, Fátima. Creo que tienes que activar el micrófono. Sí, lo siento mucho. Muchas gracias, Melissa, por compartir esta información con nosotras. Y vamos a pasar una vez más a las preguntas. Y si no pueden hablar, pueden escribir las preguntas en diferentes idiomas en el chat. El siguiente tema, el siguiente ítem, tiene que ver con la gestión sostenible de la fauna y la flora silvestre. Una de nuestras compañeras de Kenia va a hablar de este tema. Adelante y muchas gracias. Hola a todos, espero que se me pueda escuchar claramente.
En cuanto al ítem 19, en cuanto a gestión sostenible de fauna y flora, tampoco se nos permitió intervenir durante la sesión plenaria y no se nos permitió tampoco eh, exigir nuestras demandas en cuanto a las diferentes partes que tienen corchetes, que diría que es el párrafo número 4. Durante el debate se llevaron a cabo diferentes cambios y sí que podemos destacar 4 cambios que se hicieron, entre los que se incluye el reconocimiento del papel de las mujeres. Se ha reconocido a las mujeres como partes interesadas esenciales en la gestión de la fauna y la flora silvestres, y se ha valorado su conocimiento y se ha enfatizado su papel como crítico y fundamental a la hora de llegar a los objetivos de biodiversidad. También se han creado unas guías que no estaban incluidas en el texto, pero que se han incluido ahora. Hablan también de cómo hacer que las mujeres participen más en la toma de decisiones. También la distribución de los costes y los beneficios de forma equitativa. Y, por supuesto, como he mencionado antes, la inclusión em, de una toma de decisiones inclusiva. También es fundamental que sean reconocidos los derechos y la equidad de género, y lo fundamental que resulta. La mayoría de las partes nos dijeron que no tenían no tenían una guía lo suficientemente específica sobre este tema. Y también se ha reconocido el papel tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas y los jóvenes a la hora de la administración y la gestión sostenible de la fauna y la flora silvestres. También se hace referencia a una oportunidad para las partes interesadas, incluyendo a las mujeres, a formar parte en la toma de decisiones y a la hora de dar datos y de participar en la creación de una guía que permita gestionar de forma sostenible la fauna y la flora. Se trata de un texto que tiene que se compone de muchas áreas y que es completamente inclusivo. Thank you so much, Joyce, for this for sharing, and we are Muchas grateful gracias, to Joyce, raise por compartir todo esto con nosotras. Desde luego, tenemos muy buenas noticias we still need more push en cuanto a este ítem, pero necesitamos más impulso para cumplir realmente con nuestros objetivos. Voy a pasar al siguiente, que es la diversidad biológica marina y costera y la diversidad biológica de las islas. Pamela, the famous Para Pamela, este asunto tenemos a Pamela, who leaded this item. que Please, ha sido la lideresa de este ítem. yes, Pamela, thank you ¿nos so much. Back escuchas? to you, Pamela. Adelante, Pamela. Para este ítem tenemos 2 documentos. Sorry, Pamela, can you please Disculpa, Pamela, ¿puedes, por favor, hablar un poco más alto? I think ¿Mejor? thank you so much. As I was mentioned, we used to Como he have 2 documents mencionado, here. One tenemos 2 related to documentos, our uno significant que marine tiene que ver con la biodiversidad marina, en la diversidad marina y costera, que
cuyo objetivo era la participación de los expertos y de los expertos que forman parte de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, así como las organizaciones de jóvenes a que participen en talleres en los que puedan pues modificar todas las medidas que se toman en cuanto a este aspecto. Creo que podemos celebrar que la sinergia entre el proceso de la CBD, entre la CBD y los procesos de la CBD para facilitar la descripción de los BSAs y el BBNJ, creo que ha sido fundamental a la hora de crear nuevas áreas protegidas en la BBNJ. Y también se ha señalado que se ha hecho un esfuerzo científico y tecnológico y al final del debate eh, al final del debate se llegaron a conclusiones algo vagas porque se hablaba de las posibles sinergias y de lo que se podría hacer en el futuro, pero no se hablaba de nada en concreto. Al final se intentó llegar a una negociación a la hora de decir, bueno, pues si ustedes adoptan esto, nosotros podemos adoptar esta otra decisión. Y en cuanto a otra parte, creo que es fundamental que recordemos que este documento se ha repasado 2 veces y creo que se ha eliminado, se han eliminado algunos la referencia a la necesidad de algunos programas y medidas que tengan enfoque de género. Hemos estado hablando con otras organizaciones y defendiendo nuestra postura. En particular, nos hemos asegurado de que se asegure la participación de los expertos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y también que a la hora de crear este texto ha sido muy difícil llegar a esta conclusión. Y también tenemos el párrafo 12A que habla de facilitar el desarrollo de capacidades en las mujeres a la hora de la implementación del GPF en los diferentes ecosistemas. Y también tenemos un reconocimiento sobre el impacto que tienen las actividades de las diferentes comunidades en la biodiversidad marina y costera. Al final, hay muchos huecos que tenemos que cubrir, sobre todo porque no se nos permitió participar en la sesión y tendríamos también que hablar de los pescadores a pequeña escala, de su contribución en la biodiversidad marina y costera. Y es algo se debería incluir en la agenda. Y creo que esos serían los siguientes pasos que tendríamos que seguir en cuanto a los debates entre la CBD y la EBSAs. Muchas gracias por este trabajo tan maravilloso que has hecho durante la COP16 y por tu contribución y por tu contribución a la hora de defender nuestra postura. El siguiente tema del que vamos a hablar, el siguiente ítem, tiene que ver con la diversidad biológica y el cambio
climático the key points or the key elements discussed during the y me gustaría que se nos explicara cuáles son los puntos clave que se han hablado en cuanto a este ítem. yes. ¿Me escuchan? Thanks, Fatima. I'm just Perfecto, gonna muchas put, gracias, so Fátima. this decision is adopted. I'm going to put it in the chat Voy for a everybody to escribir en el see. chat Just to la start off, decisión que se we know that ha the CBD aprobado has por recognized parte de climate la change COP. and biodiversity as Ha interconnected global habido crises un since cambio en 2018. cuanto a And la it was biodiversidad y included es in que the Kyoto el Protocol, as you CBD mentioned, in ha 2004. reconocido el cambio climático y la Sorry, biodiversidad como we are hearing just some dos cuts aspectos in your interconectados. voice. Se escucha Okay, tu voz un Careful, I poco, think, or un poco cortada. is No sé this si clearer? ahora se yes, escucha más some claro. noise, just Sí, hay algo de some ruido. noise. I'm not sure if anyone or everyone can No sé hear it. si todo el mundo puede escuchar Can bien. you still hear it? I think, Okay. yeah, yeah. Sí. Please, Okay. thank you so much. Just to avoid any that's All right. problem. Sorry about this. We also know that the También GBF has two sabemos targets that address climate change. que la So essentially, in GBF COP16, it was incluye al cambio expected that the climático. CBD would continue to acknowledge these interlinkages, especially by enhancing the coordination Ha between sido international and fundamental national efforts to address aprobar these crises and to aprobar, ensure that the efforts mejorar towards gender los expansion, esfuerzos nacionales e and then internacionales also to ensure para that que, biodiversity and human rights are para protected que todo in este these proceso crises, sea más and inclusivo also en cuanto al solutions to género. these crises so that they do not affect human rights and biodiversity negatively. Se han Now, incluido within muchos this aspectos also, this relacionados crucial con los Women's derechos Caucus humanos acknowledged that women and girls are y negatively impacted by both the crises. se ha también seguido la And postura the emerging del caucus de solutions, mujeres de que las and mujeres y that there are las niñas se ven safeguards directamente in place afectadas for both. por el cambio climático. Now, there were several textual recommendations in the original document that came from También Substar las 2010, recomendaciones del which documento needed to be original retained. Some needed to be adopted, necesitaban and there un were some cambio y otras additions. necesitaban Just to aplicarse. also say that we collaborated a También lot with the hemos other caucuses, colaborado especially the mucho GYBF con el resto as well de as the caucus IIFP in this decision, and it was a particularly a la hora de tomar hard estas sort of decisiones negotiation because y a la this hora is de one of negociar, porque contentious issues. como saben pueden haber Some of the textual diferentes recommendations that were really problemas sobre strong diferentes asuntos. were that any actions taken to meet target 8 and 11 need to have Cualquier strong acción environmental and tomada en social cuanto a safeguards los and objetivos follow 8 human rights-based y approach, 11 deben tener un and also enfoque have the full de engagement and derechos humanos y un participation enfoque of de igualdad indigenous de peoples, género. local Y communities, por supuesto, women and incluir a girls, los youth pueblos, and a children, los and pueblos indígenas, a las comunidades underrepresented communities. locales, a los niños, a Unfortunately, las this mujeres strong y language a was las diluted niñas and a replaced with a las, generic y a sort of las to be personas consistent with Section 3 and discapacitadas. Target Sin 22. embargo, This is just muchas important to referencias sort a of este tipo, a estas contextualize comunidades this case because we se already han had borrado strong en el language texto. which pointed out towards human rights-based approach. In other textual recommendations where it was not there, También Section C is a very important se sort of language that recomendó we can use to push, but in this que case, it was se actually siguiera diluted la lengua by utilizada en adding la this sección very C. generic paragraph. Ese es el tipo que The tenemos que other impulsar. considerations and text that needed to be adopted was En that cuanto the al rights texto que of debía indigenous peoples, aplicarse, local communities, insistimos and mucho others en are los also women derechos de over the los land and pueblos territories are indígenas, de las protected, comunidades locales y, por supuesto, pre-prior de informed las consent is mujeres. taken whenever land is used for the solutions to climate change. Y, Now, this was em, actually put in by y que esto GYBF, se it was aplique retained, a but the las reference to soluciones women was not taken into contra el cambio consideration climático. here. There was some important También package of decisions which was se pushed llevó un on paquete de geoengineering posturas bastante importante by one of the NGOs called por parte de una ONG llamada ETC Network. And ETC basically, they Network wanted to reiterate y a decision, básicamente querían a reiterar previous
una decisión previa where the CBD had actually called for a de facto moratorium on all geoengineering activities en la until a que certain set of conditions are met. FBD estaba de And they acuerdo also wanted to include y that también querían geoengineering incluir experiments should not be carried out, que and if they are carried out, los then experimentos no the deberían llevarse parties a report cabo it to the CBD, and also that the CBD reaches out to other y UN bodies también that are currently la discussing el geoengineering CBD to ensure se that the pone en CBD contacto con revision diferentes is órganos de qualified. las Naciones Now, Unidas. in this case, En only the este caso, decision, solo the text la decisión recording the del decision X texto 1033W was retained. None of the other package decisions se were retuvo, no, retained for revision. el resto no se One of llevó the a key cabo. losses I think that happened here Creo que was una de the nuestras preambular mayores paragraph pérdidas that said that solutions such tiene que as ver large-scale con un monoculture and paquete de soluciones que tiene que ver con las acknowledged as plantaciones. being harmful No to se llevó a biodiversity cabo. and livelihoods, and that they also cause social conflict. Y eso también Now ha this was causado un completely taken conflicto out. social. Entonces, bueno, esto There was se also sacó a del texto. paragraph on the analysis by the Aparte, executive también secretary tuvimos of un párrafo del studies análisis que that realizó la are Secretaría kind of Ejecutiva looking at sobre los fields like estudios. offsets, En nature-based este solutions, and caso, market-based mechanisms, pues and their ven o analysis on analizan ciertas biodiversity. This habilidades text was also sobre removed. soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos basados en el The mercado. other thing was Y that también parties, análisis sobre governments, and other biodiversidad. organizations Este take texto into también se account eliminó. existing Otra and parte es que projected las partes, impacts of gobiernos y climate otras change organizaciones and tengan en climate-related cuenta policies los on impactos biodiversity with existentes a del full and cambio effective climático y participation of las women políticas while relacionadas con el clima implementing the en framework. la Now, this biodiversidad, text has been retained. incluyendo This is también the only la, text with la reference to women. participación plena y efectiva de las However, mujeres. there is no Este clear texto sí que se ha mechanism on mantenido, no how obstante, parties no hay are un going to do mecanismo this. claro sobre cómo And las partes it van a was llevarlo a not cabo. there in the text that was brought to COP16 as well. Esto no Um, estaba so en el texto que se llevó a la it was important to COP16 have como these tal. points Por eso retained and mismo also to creo que have es gender importante que se responsive hayan language, retenido, mantenido because estos if we puntos look at y tener un CBD's lenguaje con approach perspectiva towards de this género, issue, it porque has si always miramos been cuál an es el enfoque del approach of CDB caution en against cuanto the a esta impacts of climate temática, change and siempre adaptation tiene un mitigation enfoque policies, de precaución especially when we have to deal with de los impactos biodiversity, climáticos y livelihoods, la the rights adaptación y of las indigenous políticas people de and local mitigación, communities, and sobre todo cuando tenemos involving que a gender abordar responsive el modo de vida de la language. diversidad, los derechos de los pueblos This indígenas, language comunidades in the current locales decision is now considerably y, diluted. por supuesto, los términos con perspectiva de And género. it's not a surprise because a Y similar todo kind esto of se thing está is right now diluyendo un happening poco, in no es claro. COP29. Y esto no nos sorprende porque es And this algo que decision has been muy adopted. similar So que ocurrió I en la think we will have to be COP29. very proactive Por eso mismo in creo que terms of vamos a whatever tener other que decisions mostrarnos bastante have not proactivas been en adopted cuanto yet and which a have otras specific decisiones que language todavía related to no climate se han change, and to adoptado y look at que the previous tienen decisions of terminología COP that are específica gender relacionada responsive con el cambio and human climático y rights ver based approaches cuáles to son las nature to decisiones retain previas, those la COP, paragraphs. incluyendo estos enfoques con Thanks, perspectiva de Fatima. género y basados en Thank los you so derechos humanos. much, Muchísimas Emil, for sharing it. gracias, Fátima, y This muchísimas gracias, takeaways, Menal, and por you compartir cover, todos I estos think, puntos tan interesantes. all the necessary points or Creo que has the mencionado todos los puntos outcomes of the necesarios negotiations. y los resultados de las I negociaciones. will open the floor again for your Ahora voy a questions volver and a comments. pasarles Please, la if palabra you para que have hagan los any comentarios y preguntas que questions puedan or tener. comments or Entonces, regarding si the tienen cualquier items that we covered pregunta, cualquier today comentario for relacionado con our los policy ítems leads, que ya se han please cubierto, pues pueden hacérselas a don't las lideresas de hesitate to políticas. raise your hand and share with No us duden en what levantar you la mano y les think, pasaremos la any palabra. confusion. Así pueden hacer preguntas Thank si you so tienen, much, Melissa, necesitan for cualquier your tipo de contribution. clarificación I o lo think que sea. Melissa Muchísimas is going gracias, to Melissa, leave por for su now. contribución. Melissa se va a ir de la sesión, Okay, thank pero you so muchísimas much, Melissa, gracias. for joining us. Muchísimas gracias, Please, Melissa, por estar aquí con any nosotros. one of you would like to share something ¿A regarding alguien de ustedes the les gustaría items compartir algo and relacionado con any los ítems questions que for hemos our mencionado? O colleagues? si hay cualquier pregunta para nuestras compañeras, pues no duden en hacerlo. I can see any hands up. I think everything is clear for the COP16.
Vale, pues creo que todo está muy claro de la So COP far we have three sobre la pending COP16. items and are going to Por ahora resume tenemos 3 them ítems pendientes in the second parts or maybe in the y se van upcoming a meetings retomar and are en la going to segunda discuss parte o quizás en this reuniones pending próximas item. donde se va a debatir y se va a hablar sobre estos I ítems can't see pendientes. any hands. Por ahora no veo ninguna Please mano don't be levantada. shy Por and favor, open no your tengan hearts, your vergüenza mind. y compartan con nosotros tanto lo que llevan en el corazón como lo que llevan en la cabeza. Si tienen cualquier Yes, pregunta, there's cualquier Cecilia. cosa. Veo que Cecilia ha Cecilia, levantado la mano. please, do you Cecilia, have any question to our policy leads or any ¿tiene alguna ideas pregunta para regarding nuestros líderes de yes, políticas o the alguna outcomes? Thank you so idea much. sobre los resultados, etcétera? Mine is Sí, an observation yo and tengo una also observación maybe advice to all of us because y we also quizás un saw what consejo que happened nos tendríamos que tomar todos, and porque ya also hemos visto just lo to que find out ocurrió. from all of us Además, también me in the gustaría various saber un poco reporting and work that we have to do informar también sobre el see what informe y el strategies we trabajo que need to tenemos employ, que hacer, es decir, definitely hablar before sobre the las next SAPSA estrategias que vamos a tener and que the next implementar. meetings and before even Definitivamente antes del ATEC, siguiente where they SAPSTA have been y formed las siguientes and reuniones, in some cases if the en ATEC algunos people meetings casos we need to tendríamos que have saber strategies si so hay the people who are reuniones following most técnicas y en likely caso de que las haya, tenemos who que are in the llevar a contact cabo groups and estrategias. Las in those personas discussions will que know sigan esas what we reuniones need to do immediately tienen que when estar in the en short contacto term, con los in the grupos medium de term, contacto. and in the long Tenemos term que towards COP. tener, Otherwise, estar en contacto if we plan a early, largo that's what I'm plazo, a trying to say. If we medio y a plan early, corto I plazo. think we will be able to maybe catch up Y lo que with yo digo es que si lo what needs to planificamos be done con on time antelación, so that podremos ver we qué es gain lo que some time necesitamos hacer towards con preparation tiempo, of the COP. para así I intentar think ganar un that's poco de just it. tiempo hacia So la preparación looking de la forward COP. to Eso es lo que yo hearing what quería decir. policy leads Tengo have in muchísimas mind ganas on de this saber qué es lo que planning. tienen en mente las Thank you so lideresas de much, política en este Cecilia. sentido. Muchísimas Yes, gracias, Cecilia. it's always great to listen to you and La for verdad your es que siempre es un contribution. placer And I escuchar will las pick up contribuciones que hacen nuestras reuniones. a question. Y voy Valentina, would you a... like to share your question or answer Valentina, ¿le to gustaría compartir su to pregunta reflect what Cecilia flagged up? o le gustaría reflexionar sobre lo que Cecilia Because acaba I de have a mencionar? question here. Yes, please. You have other questions? Adelante. ¿Hay Yes, otras preguntas? but it will be great to listen to you Sí, pero first. sería maravilloso si pudiésemos escucharla antes. No, yes, it's important what Cecilia is Yo mentioning. creo que lo que Cecilia ha mencionado es muy importante sobre las estrategias. One recommendation in the slide, but Yo he incluido una I recomendación really en wanted las to keep diapositivas. time and No obstante, I quería didn't mention respetar it el actually, tiempo y but es algo que no he I mencionado. think it is important to Creo que es muy discuss importante the contentious items with other caucuses que hablemos sobre because estos ítems contenciosos con el there are resto de many different caucus, items and porque one como bien solution saben, doesn't hay necessarily ítems fit diferentes y all, una solución única Each no va a item has ajustarse a different todos ellos. demands Cada ítem and tiene strategies. demandas And diferentes. for Hay the que case of utilizar resource estrategias mobilization, well, I diferentes. call it Por this ejemplo, en el item with caso de la Minal, movilización de and it was recursos, really yo difficult, hice el seguimiento con Minal really y la verdad es difficult que not fue only muy to have difícil, muy, muy access to the difícil. floor, No but solo el hecho also de to see the poder tomar la alignment palabra, of the sino partnerships también that the caucus intentar have ver el with parties, alineamiento de in terms of las institutional colaboraciones que el caucus tiene arrangements, con of, partes, en términos, por ejemplo, partnerships to de make important events colaboración and put important demands. That para didn't necessarily mencionar eventos translated in the importantes o negotiating table, mostrar nuestras And demandas the importantes. Y caucus esto no se already has tradujo en la mesa de important negociaciones. partners, and El we need to caucus reach ya out, we need tiene to deploy, colaboradores y and socios we need to importantes y por also eso mismo strategize with other creo caucuses que tenemos que because we utilizar might have estrategias no chance para to actuar con promote con all otros the caucus, demands porque that si we no, have quizás no because it's tenemos very la extensive, oportunidad it's de very promover todas las demandas contentious, que and tenemos, we porque might son need to muy prioritize, extensas. the Y creo gender que tenemos transformative, the gender que, responsive element, que while priorizar el also elemento including de other la important perspectiva de género, aspects el género like direct transformador, al access, mismo tiempo the incluyendo issue of aspectos importantes non-market-based como el acceso approaches, directo, en emphasizing la the human temática rights-based de approaches. enfoques que no se But basen en el since it is mercado, such a por limited ejemplo.
No discussion obstante, for como es una observers, discusión tan we need limitada to para los have observadores, por eso a mismo short, digo que mid, and long-term necesitamos ambition on what we can develop. tener una ambición And a it corto is plazo y a important largo to have plazo. Y para discussions, eso es meetings, importante que tengamos interactions with reuniones, parties so that they know our conversaciones, concerns. We interacciones already con las have some partes para que relationships, conozcan but it's exactamente qué es important lo that que we communicate, pensamos. Ya you know? contamos con algunas relaciones, pero es Otherwise, importante que mantengamos esta maybe comunicación, it's going to be the same challenging porque si no, pues situation where quizás nos you enfrentamos a raise la your misma hand, situación de they desafíos know en that la you're que there, but they levantamos la don't have mano, access to the saben que floor estamos because the ahí, pero discussion no is nos pasan already, la palabra, you know, very heated, let's say. porque la conversación al final ya Thank you está so bastante much. caldeada como para pasarnos a nosotros la Thank you so palabra. much, Valentina, for sharing Muchísimas this. gracias, I will Valentina, por just compartir bring esto. up to the table a question from our colleague. Tenemos una I pregunta de think nuestra to Joyce. compañera, creo que es para Okay, Joyce. let me just Un Joyce or momento, Joyce, I'm so Joyce. sorry if I pronounced Joyce your o name Joyce, no sé cómo se pronuncia su wrongly. nombre, disculpe si lo estoy The question pronunciando from our colleague incorrectamente. regarding Entonces, la pregunta que nos ha hecho your nuestra item, how compañera could women and girls be es effectively benefit from the cómo las sustainable mujeres y las niñas wildlife podrían management skills, and beneficiarse de her forma knowledge efectiva is de key. una I'm gestión so sorry, sostenible de la vida Berta, just salvaje y I cómo se picked up podría asegurar este a question conocimiento. from our colleague since you Lo have siento, already Berta. Primero hago la pregunta y speak. luego I le will pasamos la give you the palabra. floor next this one Y después le pasaré la to share with palabra us your question. Joyce, para que can nos you haga hear la us? pregunta. Entonces, We Joyce, ¿está con have to catch up. nosotros? Yeah, thank you. Sí, Yeah, muchísimas gracias. so the question is how women and girls Entonces, could la benefit from pregunta es sustainable cómo las wildlife mujeres y las management, if I niñas didn't, pueden yeah, beneficiarse perfect. de la So I gestión would say sostenible de la there vida are salvaje, ¿verdad? different aspects. Sí, It depends efectivamente. with the Pues yo diría context. que hay diferentes So aspectos y todo ello depende del and contexto. maybe I'll give an example of the Les voy a dar Africa un or Kenyan ejemplo context, del where contexto de aspects of Kenia o de sustainable África. wildlife En este management, caso, tenemos que there are tener other en cuenta compatible aspectos de uses gestión in sostenible areas de la vida where salvaje. wildlife Hay otros exists. usos And so compatibles women en and girls, zonas if they're donde included existe la vida one in salvaje. decision making on Entonces, si las what mujeres y can las be niñas se done in incluyen these en la toma de areas, decisiones, tenemos que especially in pensar areas qué se where puede there hacer en is estas wildlife, áreas, then en they estas would be able regiones, en áreas to donde benefit from hay that. esta So vida example salvaje is, para que así puedan aspects of beneficiarse de ello. En ecotourism, este caso, women pensamos, por establishing ejemplo, en el enterprises ecoturismo, in en these el hecho de que las areas. mujeres But creen also for empresas them en to dichas benefit, then regiones. they need to be Además, included para poder in decision beneficiarse, making creemos que también tienen que formar around parte de la sustainable toma de wildlife management. decisiones, So todo I lo would que say if incluye women are la included in gestión decision making, sostenible de they're la able vida to salvaje. input their Y yo creo que knowledge si las mujeres around forman parte de la toma de conservation, decisiones, around podrán sustainable wildlife compartir su management. So whatever conocimiento sobre la enterprises are conservación, being la gestión developed or sostenible what now de they're vida calling salvaje, así que innovative, cualquier you know, tipo de finance empresa que se esté mechanisms, desarrollando then they allí, have lo a que llaman voice mecanismos de into finanzas these innovadoras, innovative pues en este finance caso las mechanisms, and they mujeres can be podrían able tener una to voz en benefit sus mecanismos, en from estos that. So mecanismos de I would finanzas say innovadoras y those se are the podrían specific beneficiar de areas. todo It's esto. very context Estas son specific based Estos son, es on lo que yo the podría area destacar y, por where, supuesto, you know, repito que these depende de women los girls are contextos. En from. este caso, he So compartido that's mi what contexto de I would nuestro say in país. terms of the Entonces, pues benefits eso es lo que on yo sustainable veo wildlife management. Thank you. de los beneficios que Thank pueden you obtener so las mujeres y much, las niñas Joyce. de la And gestión sostenible de la vida salvaje. Muchísimas I gracias, would go Joyce. ahead, I think, with Berta. Muchísimas Would you gracias. Y like ahora le to voy a share pasar in la 1 minute, palabra a since we Berta. have Berta tiene un minuto some slides or Muy porque bien. todavía nos quedan algunas new diapositivas. attendees or the Bien, new gracias. Solamente de forma concreta quería también apoyar lo que propone Cecilia y Valentina, que es importantísimo y va de cara, digamos, un poco a lo que ya proponía con el tema de los planes nacionales, o sea, de hecho también que es parte, digamos, o sea, como de esas estrategias. Pero dentro de eso, digamos, ese cabildeo es importante, o sea, de hecho también tomar en cuenta también hacia dónde va la política en cada uno, digamos, o sea, de los países y esto está definitivamente determinado también, o sea, por todo un aspecto geopolítico que se sale totalmente, digamos, fuera de nuestro control y de lo que podemos hacer. Hay algunas partes, o sea, por ejemplo, y pongo de ejemplo algunos de nuestros países de Latinoamérica, con los cuales no es posible dialogar porque son totalmente, digamos, excluyentes, o sea, en este sentido, no, es más, hay una guerra contra la sociedad civil organizada activa en algunos, o sea, hecho países,
una lucha porque desaparezcamos, o sea, de hecho las organizaciones, o sea, de hecho de la sociedad civil, porque no somos bien vistas, o sea, de hecho, es decir, hay una gran cantidad, o sea, de aspectos que hay, es necesario tomar en cuenta. Y lo último, ya para cerrar, es también importante que dada y de cara a esta realidad, todo lo que hagamos, o sea, desde el territorio, de construir, o sea, de hecho, de abajo hacia arriba, es fundamental, como lo decíamos en la reunión, o sea, de hecho pasada de revisión. Es decir, todo el trabajo que nosotras estamos desarrollando a nivel, digamos, o sea, de ese territorio con visión multinivel, es esencial que lo sigamos haciendo porque Sorry, esto se Berta. construye de abajo hacia arriba. Ahí me quedo, gracias. Yes, I'm sorry, but just the Lo interpreters siento, Berta. want you to slow a little bit. Yes, Los thank you so intérpretes much, Berta. le Yes, pedían que hablase un poquito más it despacio. was obvious during the COP that Efectivamente, there ha are sido some bastante underlying evidente que politics hay ciertas políticas regarding que the están decisions, ahí and this is presentes y que tienen really un out impacto directo of en las our decisiones. controls, Y por but supuesto, we esto está still have fuera de this nuestro hope to control, how we pero can, with our aún así tenemos la capabilities, for esperanza our de ver efforts, how we cómo, can según push nuestras regardless capacidades y con there los are esfuerzos que estamos realizando, these cómo podemos seguir conflicts or actuando these barriers para así stop us to don't intentar evitar include estos the conflictos y gender estas barreras y que responsive in the no nos decisions. detengan a la hora de Thank you, incluir la perspectiva everyone. de género en las decisiones. I think that there are no Muchísimas questions from gracias. our Creo que ya no hay colleagues, and más since the preguntas de la time parte de is nuestros our compañeros webinar is come to the end, y I ya will vamos a just acabar el webinario. make Así que some short announcements me to gustaría hacer the algunos new anuncios para acabar. attendees or to the people who just Son join us anuncios para las personas que se han unido to a este this webinario. webinar. Please, you can sign up as organization or as individual. Pueden I inscribirse put como the link organización y in o the como chat box, persona particular. Les and acabo de you dejar can el be link part of en this el chat. network of Así this podrán formar parte de nuestra community. red, Just de nuestra comunidad. put or fill the form that you will find in the link that I shared. Lo que tienen que hacer, si quieren inscribirse, es hacer clic en el The link next y one, seguir los pasos which que is allí our encontrarán. communication channels, as I mentioned before, Siguiente, me that gustaría compartir ustedes cuáles there son is a nuestros canales de website, and comunicación. Como les he we mencionado landed anteriormente, a tenemos una special página web website page y for the COP16, hemos where decidido you will be dedicar able una to find all página the necessary para la information, the COP16. En esta resources, página and podrán everything encontrar toda la regarding our información involvement necesaria, during the incluyendo COP, and recursos without y nuestra forget, as participación en la COP. always, to follow us and interact Además, with también us les in our pedimos, como social siempre, que media nos sigan en nuestras redes tools. sociales I y que will share interactúen con again nosotros. the communication channels that we have Voy a already, compartir that los I canales de have already comunicación que shared. tenemos. Son canales de comunicación que ya conocen Also, porque siempre los the comparto. contact here is the contacts. Además, aquí también If tienen you nuestro need contacto. any information, or you Pueden would like to escribirnos a este collaborate mail with the si CGO necesitan Women's cualquier Caucus, tipo de please contact información o us si in les our gustaría emails here. colaborar con el caucus de And mujeres del CDB. without forget, and as you already know us during Y ya the sin COP más dilación, y como ya 16 lo that saben si we estuvieron con launched nosotros en already la COP a 16, platform, which is a platform to declare se yourself lanzó as una gender and plataforma para biodiversity declararse champion. a I sí put misma here the QR code. You can campeone de scan la it, and diversidad y de I can género. also Así que aquí find tienen el the código link. I will QR, put pueden it here again escanearlo y in también the pueden chat utilizar box to el link si declare así lo yourself prefieren. as gender and Así lo voy a biodiversity dejar en el chat champion. y si It's acceden a ello pueden declararse a sí we mismos already campeones de launched la diversidad y de género. this form or this platform during the second Lanzamos esta plataforma the Women Forum. durante la segunda parte del foro de mujeres. Please sign up as Así que por Gender and favor, Biodiversity Champion. hagan clic ahí y And declárense the last campeonas, thing campeones de is, la diversidad y de género. okay, sorry. Un momento. Okay, the last thing
Y ya por último, para acabar to este wrap up this webinario, webinar, thank you so much for joining us. me gustaría And darles las thank you gracias so por much to unirse our a nosotros. Muchísimas gracias colleague también and a policy leads todos who nuestros really compañeros y a todas las lideresas devoted políticas and que han dedicate so much dedicado time to mucho cover esfuerzo y these mucho items tiempo and to para share abordar with us todos the estos position ítems. of Y además también han the dedicado women tiempo para and girls compartir la during postura the de las COP16. We mujeres y look de las niñas y lo forward que han podido obtener de la for great news COP16. in La verdad es que the tenemos pending muchas ganas items. de conocer And más thank you noticias sobre so los much ítems to que you están all pendientes. for Muchísimas gracias attending a and for todos joining por us. estar Thank you en so esta much for the reunión, por unirse interpreters a nosotros. and También to muchísimas our gracias a colleagues los who intérpretes y muchas support gracias a us to nuestros record compañeros, a this todos aquellos webinar. que We nos will están be sharing apoyando grabando el webinario. Por supuesto, the recording in 3 compartiremos las languages. grabaciones en And los 3 as we idiomas, en mentioned español, en before, inglés y and en if you francés. are really you liked the Y como presentation, we hemos will be mencionado also sharing it anteriormente, as a también vamos document. a compartir la And presentación en yes, forma de please documento. stay positive and stay También with les this animo a que collective spirit and with this se energy. mantengan And positivos yeah, y que I think that's mantengamos our este webinar espíritu steps colectivo today. que And tenemos thank y you so esta much for energía. joining. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Have a el día de good hoy. rest of the day, Espero good que night, tengan un or día everyone. Good maravilloso morning to those who y les just joined deseo un us buen from día, the una buena Latin tarde America. o, Really o una appreciate buena noche, dependiendo your del uso horario en el que cooperation. se Thank you so encuentren. much. Muchísimas Thanks, gracias a todos Fatima, por su for the colaboración. great Muchísimas presentation. gracias, Fátima, por esta conversación tan Bye. maravillosa. Hasta luego.